Hola chiquillos. Bueno, el objetivo de este video es recapitular lo que habíamos desarrollado en el anterior y finalizar la revisión del apunte número 2. ¿Sí? Yo me salté el 1 porque consideré que eran generalidades y empecé a desarrollar el 2. ¿Por qué dividí el video en dos partes? Porque considero que en la situación actual no es aconsejable sobrecargar los videos de tanta información. Entonces, por eso lo dividí en dos. Bueno, en el video anterior nosotros habíamos desarrollado tres hipótesis de por qué surge la filosofía. La primera era, la denominamos la tesis del milagro griego. Entonces, era tan peculiar este carácter griego que hacía que la filosofía apareciera de la nada, ¿cierto? Casi de la nada. Hay un carácter bien especial en el griego de concebirse como pueblo en cuanto sujeto y ellos mismos aparecen como sujeto, ¿sí? Entonces había una cierta consistencia el carácter griego que posibilitaba que este saber alternativo surgiera. Bueno, la segunda tesis era la del mito racionalizado. La filosofía no extrae del mito sino aquello que ya estaba en el propio mito. Había una cierta razón. Entonces, cuando el Dios revelaba racionalmente, lo podía comprender el poeta, que es el comunicador, y el comunicador lo expresaba lógicamente también, para que fuera comprendido y no se olvidara, que es lo importante. Estaba la tercera tesis, la tesis histórica, que era la más plausible, que daba esta situación geográfica, esta situación de puerto, de muchos puertos que hay, esta situación eminentemente marítima del pueblo griego. Entonces había habido una suerte como de comunicabilidad de saber entre las innumerables personas que circulaban por los puertos. Entonces eso explicaba la apertura necesaria, la apertura o la fuerza necesaria para que surgiera esta segunda vía, ¿sí? Bueno, explicamos el surgimiento de la filosofía, ¿no? Lo que no explicamos es el surgimiento del filósofo. Si existe una historia de la filosofía, existe porque hay filósofos que la ejecutan, digamos, ¿sí? Entonces, a todos estos filósofos se les va a llamar presocráticos. Y aquí entramos en el primer problema. ¿Cuál es este primer problema? A mí, en lo personal, el nombre presocrático me parece un poco problemático en sí mismo. El nombre lo sienta Nietzsche, a falta de un nombre mejor. Entonces, ¿quiénes son estos presocráticos? Noten que de los presocráticos, de todas las que hemos tenido en este primer bloque, no nos ha llegado nada. Absolutamente nada. Entonces, ¿qué hay? Hay opiniones de Platón, Aristóteles, sobre cosas que ellos ya dijeron, opiniones de Simplicio, ¿sí? De Plinio, es decir, personas muy posteriores a la actuación de estos filósofos que hablan por ellos, digamos. Entonces era todo un tema. El mismo Nietzsche, cuando estaba enfrentado al fenómeno de los presocráticos, tiene muchos problemas para designarlos, porque no hay cómo citarlos, ¿sí? No hay cómo referirse a ellos, sino por las vías indirectas que ya son opiniones acerca de lo que estas personas habrían dicho. Entonces no nos llega nada. Eso es muy curioso. Entonces, bueno, esa relación entre este desorden ni siquiera se pueden citar. Esta relación no se va a mantener así a través del tiempo. Va a variar. Entonces hay personas que se han preocupado de organizar todas estas opiniones, ¿sí? Unos por nivel de lo directo que puedan resultar, otros los agrupan por temática, ya hasta que llegamos a una versión definitiva de por lo menos tener una forma de citarlo, lo que presuntamente dijeron. Entonces, en 1870 los franceses hacen la primera edición de Fragmentos presocráticos, ¿sí? La segunda parte en 1913 y termina en 1950, que es la que usamos normalmente los que nos dedicamos a la filosofía, que es la de Diels Krantz, ¿cierto? Entonces ellos organizan todos estos fragmentos, que también ha estado sujeto a ciertas ediciones, por reediciones. Entonces hay un cambio, una edición que a mí me llama profundamente la atención, que es que había algunos fragmentos que estaban al final, pero la versión que nos llega a nosotros está al principio. Entonces, por ejemplo, esos fragmentos que estaban al final son los de Museo y Orfeo. De ahí viene el orfismo, ¿cierto? El que hace seguir Platón. Pero Orfeo y Museo ni siquiera son personas reales, son figuras mitológicas. Entonces yo podría decir que estaban mejor atrás, como anexo,
¿sí? Entonces, es extraño. La denominación filósofo presocrático, ¿sí? Presocrático ya es problemático porque, por ejemplo, en el caso de Demócrito, también es un presocrático. Todos los que filosofaron antes de Sócrates también está metido ahí. Pero Demócrito nació 19 años después de la muerte de Sócrates y murió 19 años después. Entonces no es un presocrático, por lo menos cronológicamente. Entonces es arbitraria la definición presocrático. Además, filósofo presocrático quiere decir que también son filósofos. No lo son, en algunos sentidos, y en otros sí lo son. ¿Sí? Entonces, filósofo es una palabra que al mismo tiempo acuña un propio presocrático, que es Pitágoras. Ya hay toda la escuela pitagórica. Filósofo es el amigo del saber, ¿cierto? Que busca el saber con humildad, como decíamos en la punta 1. Pero filósofo también es un término lato, general, para designar a alguien que se dedica a actividades no prácticas. Es decir, los agricultores no son filósofos. Las personas que hacen las vasijas, ¿cierto? Los alfareros tampoco son filósofos. Pero sí son filósofos también los matemáticos. Sí son filósofos también los geómetras. Sí es filósofo también el que se dedica a la gramática. Entonces, no son preocupaciones eminentemente filosóficas. ¿Sí? Son preocupaciones matemáticas o geométricas, pero no tienen mucha relación directa, al menos, con la filosofía. Entonces, se cuestiona, por un lado, el término presocrático y se cuestiona también el término filósofo. Lo otro que uno también podría problematizar es si son efectivamente parte del nacimiento de la filosofía. ¿Sí? Para algunas personas la filosofía ni siquiera nace con Sócrates. Nace con Platón y Aristóteles, que son los que tienen un sistema más orgánico, un sistema de pensamiento que aspira a la coherencia, independiente de todas las distintas materias que trata. ¿Sí? Entonces, además, poner a Sócrates como el límite entre los que son presocráticos y los que son postsocráticos también es problemático. Si bien Sócrates es el que inaugura esta actitud de antropología filosófica, de preocuparse por el hombre y la ciudad, es una preocupación distinta respecto a los presocráticos, que eran mayoritariamente cosmólogos, es decir, estaban preocupados del origen del cosmos. ¿Sí? Los presocráticos también tienen preocupaciones humanas, o que tienen que ver con el ser humano. ¿Sí? Entonces hay un montón de discusión rarísima, un montón de arbitrariedades que son problemáticas. ¿Sí? Entonces, uno no sabe muy bien si agregar filósofos presocráticos, no sabe muy bien si quitar filósofos presocráticos, si dejar los que ya están, ¿sí? No sabe en rigor si son filósofos, ¿sí? No sabe en rigor si los que están en la categorización de estar previamente a Sócrates. Hay un montón de situaciones ahí que no ocurren, digamos, ¿sí? Bueno, eso es lo que no ocurre, o lo que es debatible. ¿Qué sí ocurre? ¿Qué es lo que sí efectivamente hay? ¿Qué es lo que hicieron estos filósofos presocráticos? Ya que, como decía, de momento no sabemos siquiera si son los inauguradores de la filosofía. Bueno, lo que sí hicieron fue en primer lugar, establecer instancias que antes no existían y proponerles sobre eso montar su reflexión. ¿Sí? Entonces, lo primero que hacen aparecer es la naturaleza. Hacer aparecer la naturaleza como un sujeto estudiable, que no solo es objeto de adoración, de canto, sino que también es objeto de cálculo y de reflexión. Entonces la naturaleza aparece por sí misma, y a esa naturaleza que van montando, que pueden calcular, le ponen un nombre: fisis. La fisis aparece por sí misma, un objeto de estudio. Como decíamos, también hay una coexistencia relativamente armónica entre filosofía y religión. Entonces empieza a operar esta nueva concepción de la naturaleza, objetivable, cuantificable, medible. Eratóstenes mide el diámetro de la Tierra y se equivoca en 4 kilómetros, y lo hace con un palo en una playa y sobre la arena. Entonces, primero hacen aparecer la naturaleza, la fisis, ¿cierto? Y esa naturaleza es estudiable. ¿Sí? Entonces, primera cosa, la actitud teofánica, este carácter sagrado de la naturaleza, empieza a desaparecer en los filósofos, no obstante permanecer incólume en la religión. ¿Sí? Descubren o montan su reflexión, la estructuran, a partir también de una
del descubrimiento de una coincidencia. ¿Sí? La naturaleza ya apareció, pero emerge con un carácter racional. ¿Sí? Tiene elementos que hacen que calce muy bien con la razón. Entonces, hay cierta regularidad en los fenómenos que uno observa a través de los sentidos. ¿Sí? El día sucede a la noche con cierta regularidad. Al verano le sucede la primavera, a la primavera le sucede el otoño. Entonces hay una regularidad también cíclica. La naturaleza también tiene elementos cíclicos, por ejemplo el agua. El mismo elemento, pero está en diferentes formas. Eso es lo que va a apuntar Tales de Mileto, el primero de estos filósofos, llamarlo de alguna forma. ¿Sí? Entonces, aparece, segunda cosa, la copertenencia entre razón y naturaleza. ¿Sí? Entonces, ellos confían en que la razón se organiza por las mismas reglas, normas, ¿cierto? La misma arquitectura de la razón es la misma que opera en la naturaleza. Entonces, ya montan un nexo entre ellos, ¿sí? Y la naturaleza que tienen enfrente. Entonces empiezan a funcionar con esas claves de copertenencia entre razón y ser. Lo otro que hacen emerger, las cosas que sí hacen emerger que el conocimiento valga también por sí mismo. ¿Sí? Ya no, la actitud frente a lo natural no es simplemente de idolatría, de culto, de canto. ¿Sí? La actitud frente a la naturaleza de cálculo, y lo que yo extraigo de ahí vale por sí mismo también. Por lo tanto, se puede ir acumulando. ¿Sí? Y si vale por sí mismo, se inaugura una actitud popperiana de que yo tengo una explicación de este conocimiento que vale por sí mismo y tú puedes tener otra distinta. Entonces hay una crítica. Y ahí decidiremos, popperianamente, cuál de los dos paradigmas resulta mejor. Entonces, el que explica mejor las cosas lo conservamos, y el que no la explica también lo abandonamos. Entonces hay una suerte de progresión del conocimiento. Una progresión que después va a establecer cierta escatología, cierta soteriología, ¿cierto? Nosotros somos una cultura que avanza en función del conocimiento. ¿Sí? Entonces tenemos que la naturaleza se emerge de un modo distinto. Comienza a valer por sí misma. Es racional, entonces se copertenece con mi razón, segunda cosa. Y el conocimiento también empieza a valer por sí mismo. ¿Sí? Entonces pueden coexistir 3-4 conocimientos que sean discrepantes entre sí, y va a existir una crítica. ¿Sí? Crítica que se va a prolongar desde los griegos hasta nosotros. Dentro del mismo griego hay una propia discusión. Y eso es importante atenderlo. Esa discusión que se produce. Como ya existe un conocimiento al cual criticar, o al cual, digamos, estimar si es mejor o peor, frente al cual, ¿cierto? Hay una relación también de discrepancia entre la filosofía. ¿Sí? Entonces, que tenga una relación armónica con la religión no significa que esa misma armonía esté en la misma filosofía. ¿Sí? La relación intrafilosófica es de profunda discusión. ¿Sí? Ya no está esta verdad incuestionable que es la religión, que no produce ninguna discusión, sino que acá aparece un debate interno. ¿Ya? Ahora, de pasadita, yo quisiera también abordar cuál es la relación que mantiene esta filosofía, que discute, que hace emerger naturaleza, conocimiento, filósofo como figura, ¿sí? Que empieza a subjetivar cosas, le empieza a levantar, y la propia religión. A mí no me queda muy seguro si la relación de armonía que mantiene con la religión es una relación genuinamente armónica, porque yo armonizo con lo que considero igual a mí. Entonces, probablemente la relación entre religiones en la época debe haber sido de indiferencia respecto de la filosofía, y en ese sentido era armónica, no generaba problemas, pero no significaba que la relación entre religión, ¿cierto? Fe y razón empezara a establecer un juego de cómo ponemos de acuerdo estos dos mundos. ¿Sí? Por lo menos en este periodo, porque después Platón y Aristóteles iban a intentar que esta relación desde la filosofía se armonice con la religión. ¿Sí? No desde la religión hacia la filosofía, pero la religión era un tren enorme y ya estaba instalado ahí. Entonces, puede ser que este florecimiento tan rápido se haya producido por la mera indiferencia. Bueno, lo otro es que, dada este debate interno dentro de la filosofía, de buscar la mejor explicación, abandonar la que no es tan buena y quedarnos con la que sí lo es, ¿sí? Va a repercutir en la filosofía desde un punto, de una forma bien virtuosa.
¿sí? Entonces, mi explicación tiene que ser cada vez más completa, cada vez más orgánica, convencer de forma más sencilla y más permanente. Entonces empiezan a levantar sistemas. El filósofo va a aparecer como alguien que está muy preocupado de perfeccionar su propia explicación para protegerla, ¿cierto?, de los posibles ataques de la crítica, ¿ya? Entonces aparece una actitud esquemática que es sumamente necesaria a la hora de estudiar el objeto de estudio de la manera que lo propusieron, ¿sí? Su objeto de estudio nos requiere que nuestras explicaciones sean cada vez más completas y cada vez más sistemáticas, porque el objeto de estudio no es ni más ni menos que la totalidad de lo real, ¿sí? Entonces, ellos intentan explicar el origen del cosmos como todo, ¿sí? Entonces, encontrar la explicación más fácil, más única, más unitaria para un fenómeno altamente complejo como es el universo. Entonces, a ese cosmos, a esa totalidad que subsume al mundo humano, al mundo natural, al mundo incluso de la religión, lo subsume, ellos lo van a denominar arjé. Entonces, este arjé total es el que está detrás de la física, la naturaleza. Y yo puedo acceder a ese arjé en la medida que vaya conociendo la física, ¿cierto? Voy a llegar a este fondo último, ¿sí? Entonces, se va montando toda una especie como de necesidad de comprenderlo en principio todo. Tampoco esa relación se va a mantener estable a través del tiempo. Lo que va a hacer la filosofía después es no tomar todo como un conjunto, sino ir separándolo por partes, bajo la convicción de que si yo tomo una cosa por partes, la puedo comprender de mejor forma, ¿sí? Entonces Aristóteles ya tiene una zoología, Platón ya tiene una psicología, ambos mantienen ya una cosmología también, hay una preocupación matemática, hay una preocupación lógica. Entonces este arjé a través del tiempo se va a ir particionando en pequeños en porciones más chicas de saber, que es lo que nos llega a nosotros, ¿sí? Entonces va a aparecer en el mundo griego al final muchos saberes particulares que también van a depender de la filosofía, entonces va a ser como sus ramas. O sea, la antropología nace como una rama de la filosofía, la psicología como una rama de la filosofía, ¿sí? Pero en principio no era así, era todo junto, ¿sí? Entonces, lo que ocurre también es que esa relación, al no mantenerse estable a través del tiempo, va a producir una cierta dicotomía que va a establecer Sócrates, ¿sí?, entre aquel que es especialista, es decir, sabe mucho de poco, ¿sí?, es el especialista, sabe muchas cosas solamente de arquitectura. O bien, el hombre bien informado, que sabe pocas cosas de muchas cosas, poco de mucho. Entonces el hombre bien informado, el hombre culto, sabe un poco de arquitectura, sabe un poco de pintura, sabe un poco de cine, sabe un poco de muchas cosas. Entonces esa dicotomía antropológica, que el tipo de hombre que está parado frente al saber, va a ser, digamos, socrática, ¿sí? Y eso va a establecer este punto intermedio entre esta filosofía hecha a lo bruto, con un todo metido ahí, de cara a la explicación del pensamiento, hacer del todo, ¿cierto?, en su enorme complejidad, reducirlo a una sola cosa, a una sola ecuación, a una sola formulación teórica, ¿sí? Entonces Sócrates, al plantear esta dicotomía entre el hombre bien informado y el especialista, también va a dar pie, a partir de su reflexión antropológica, a estos otros filósofos más grandes, ¿sí?, con mayor nivel de detalle, que van a ocuparse de parcelas del saber, ¿sí? Pero ya tenemos varias cosas que instalar. Entonces, en síntesis, tenemos una discusión de quiénes son, qué efectivamente dijeron, qué no dijeron. Tenemos una historia también de cómo esto se ordena para poder referirse a ellos, ¿sí? Un problema de cara a si efectivamente son presocráticos o no, ¿sí? Un problema también de cara de si son el comienzo de la filosofía o no, ¿sí? Un problema también de cara a quien consideramos dentro del grupo de personas que están ejecutando esta actividad, porque Orfeo es una figura mitológica, ¿no? Ni siquiera es una persona, entonces el debate ahí como que se va por otro lado. Entonces tenemos cosas que sí instalaron. La naturaleza como sujeto, cognoscible, physis, ¿sí?,
El conocimiento valiendo por sí mismo, por lo tanto acumulándose, por lo tanto evaluándose respecto de cuál me sirve cuál me sirve más y cuál me sirve menos, entonces me quedo con el que me sirve más, ¿sí? Una copertenencia entre esa naturaleza y el conocimiento, el saber tiende a conocer la naturaleza y la naturaleza parece que está expuesta para ser conocida, entonces hay una copertenencia entre pensar y ser, ¿sí? Hay también una suerte como de evolución en este pensamiento, a imitación de lo que había antes de la religión. O sea, normalmente van a ser explicaciones bien dialécticas. O es lo claro, o es lo oscuro, o es lo frío, o es lo caliente, o son las cuatro cosas al mismo tiempo, o son los cuatro elementos que estaban en la cabeza del hombre antiguo, tierra, aire, fuego, agua, movidos por algún principio exterior, ¿cierto? Entonces es súper dialéctico, no es como un razonamiento que fluya linealmente. Entonces podríamos ver incluso ahí el origen de este pensamiento dialéctico hegeliano, dialéctico nietzscheano, dialéctico platónico, en algunos casos incluso dialéctico aristotélico. O sea, hay un origen, ¿ya? Se puede discutir, se puede debatir, sí, pero en general lo que queda para nosotros como discusión es si el levantamiento del saber, el levantamiento de la naturaleza como cuantificable, el levantamiento de la copertenencia entre pensar y ser, son elementos de los cuales nosotros como personas modernas podríamos prescindir. Fue idea de los griegos, no fue idea nuestra. Nosotros perfeccionamos aquello que ya nos entregaron. Entonces, existe también ahí otra clave, ¿sí? ¿Qué tan originales somos? Porque tiendo a pensar que el hombre contemporáneo va pensando que su cultura es original, propia. Entonces, si tú estás sacando múltiples escorzos, múltiples aristas de lo que ya inventó otro, en realidad no eres original, eres un perfeccionador de las ideas que tuvieron otros, ¿sí? Entonces esa conciencia es falsa, ¿sí? Bueno, eso es. Nos queda pendiente, nos queda en el futuro el apunte número 3 y ojalá simplificarlo lo suficiente como para que quepa en un video, si no lo hacemos como hasta ahora. Eso, muchachos. Entonces yo creo que ya deberíamos dar el apunte número 1 por concluido, por abordado, ¿sí? Si hay alguna pregunta, me la envían por correo y seguimos este avance en esta situación sanitaria que es tan sui generis también, tan llamativa, ¿ya? Eso, muchachos. Cuídense y nos estamos viendo.